a empezar para no castigar tampoco a los que han sido puntuales. Eh, bueno, muchas gracias por asistir a este ciclo que lleva por título Trascendencia y Espiritualidad en el Arte, un ciclo que iniciamos en el 2019 y que ha tenido un recorrido de 5 años en los que hemos profundizado sobre todo lo que tiene que ver con la espiritualidad en la creación artística. Y ese intento de entender o de comprender esos derroteros por los que los artistas se han embarcado, ha llevado no solo eventos teóricos, sino que ha sido también un recorrido transversal, puesto que también hemos hecho workshops o talleres. Estoy recordando a esta mujer, a Susana, Eulalia Baldosera, pero también hemos tenido incluso exposiciones con la exposición dedicada a Georgiana Houghton, o sea que hemos intentado siempre en todas nuestras acciones que tengan un carácter transversal. Y este año, después de 5 años dedicados a estos temas, cumplimos ya, le damos el cierre con 3 conferencias, cuya primera es la de Omar Pascual, que lleva por título también El Ojo Mágico, y que intentará explicar y contar también su visión en torno a la creación Latinoamérica y los vínculos con la espiritualidad y la trascendencia. Eh, para mí es un placer tener a Omar Pascual aquí, a un colega, bueno, a un colega y un amigo. Él, daré unos pequeños datos biográficos, aunque él es muy conocido aquí en Canarias, ya lleva bastante tiempo. Él es curador, editor, escritor, crítico de arte. Actualmente ejerce como comisario independiente, pero también como editor. Tiene una larga trayectoria en el comisariado de exposiciones. Ha dirigió durante un tiempo el Centro Atlántico de Arte Moderno, aquí en Las Palmas, pero también ha dirigido ferias de arte a nivel nacional e internacional y colabora con frecuencia con numerosas galerías también en el ámbito nacional e internacional. Su práctica teórica es prácticamente inabarcable, valga la redundancia. Tiene numerosos textos y bueno, es prácticamente un escritor compulsivo. Así que yo sin más agradecerle a él también que se haya brindado a impartir esta charla y bueno, esperemos que lo disfrutemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias al equipo de la Regenta. Muchas gracias, Nuria, Susi. Y muchas gracias, Paco, por estar ahí atrás siempre arreglando las situaciones técnicas de dar una conferencia en el siglo XXI. Bueno, no es inabarcable el trabajo de escritura crítica mía. El otro día me acomplejé, esto es un breakcito, pues si llegué el último, me acomplejé porque oí un meme en que alguien decía que había mucha gente que se anotaba la etiqueta de escritor, ¿no? Y que para ser escritor había que tener mínimo 1000 palabras, mil páginas escritas. Y las conté cuántas yo tenía escritas de diferentes cosas y de críticas, si es contable, Alejandro, no exageres, solo son 2500 páginas. Entonces, a ver, cuando Nuria me llamó para hablar sobre este tema, que es un tema que a mí me toca fundamentalmente por una cuestión natural. Soy nacido y criado en Cuba y hace 2 días llevo la misma cantidad de años en Cuba que la misma cantidad de años en España. O sea, yo cumplí 26 años en Cuba y acabo de cumplir 26 años en España. Por tanto, mi relación con la cultura cubana específicamente es una relación que, si bien es natural en un principio, ahora esa mirada está permeada por el mundo, porque llevo la mitad de mi vida fuera de Cuba. Cuando Nuria me invitó a hablar sobre cómo yo veía la posibilidad de comentar qué pasa en el arte contemporáneo en estas relaciones de espiritualidad y trascendencia y en cómo se están dando nuevas búsquedas en el siglo XXI, yo pensé en la fuente original de este asunto, y es cuando se desbloquea y se desacralizan
los temas fundamentales de las religiones monoteístas en la vanguardia en un principio, y después sobre todo en un movimiento que ocurrió en los años 60, 70, del cual para mí la figura más interesante es inevitablemente Joseph Beuys. Por eso empieza esta conferencia con esta imagen de Beuys. Puede que algunos lo conozcan, otros puede que no. Es un artista que fue escultor y le toma, lo coge muy joven la Segunda Guerra Mundial de por medio, lo obligan a entrar en el servicio militar obligatorio, se hace, vamos a decir, técnico de aviación, termina en un avión, tiene un accidente. Ese accidente es en la Siberia, lo salvan unos chamanes y su vida cambia. Para que se pongan en contexto, ¿vale? Porque a lo mejor algunos lo conocen y otros no. Beuys abrió la puerta hacia una idea, y es hacia la idea de la entrada del mundo salvaje en el mundo contemporáneo. Aunque es un artista que tiene una producción inmensa y además hacía múltiples, y hacía dibujo, escultura, instalación, performance, fotografía, vídeos, conferencias, pizarras, objetos. Una de las grandes piezas que hizo fue esta exposición. Es una pieza en la que él lo invitan a hacer una exposición personal, en su primera exposición personal en los Estados Unidos, en una galería comercial, y lo que hace es una performance en la que convive 7 días con un coyote salvaje dentro de la galería, un coyote que es fauna natural de las Américas, y él, que es un alemán invasor que va a molestar a ese animal. Y el performance, o la pieza en sí, se llama nada más y nada menos que Yo le gusto a América, América me gusta a mí. Cuando Beuys hace esto, de pronto, en el resto del mundo occidental, se empezaron a plantear cosas que no se planteaban. O sea, se empezaron a plantear cosas como que si no es cierto o no que el hombre blanco de ojos verdes, rubio, invade y conquista de una sola manera y es dictatorialmente encasillándola en su espacio a la vida salvaje de los otros continentes. Beuys entonces trata de alguna forma de salvar las distancias con esta vida destrozada de la materialidad occidental, haciendo una especie de homenaje perpetuo a la ruina, en consonancia con lo que había planteado Duchamp, de que todo objeto es contenedor de cultura. Entonces también la ruina contiene una cultura que puede ser resignificada en tanto que participa del espacio expositivo del arte contemporáneo. Pero ¿qué pasa? Que Beuys era fundamentalmente un escultor muy matérico, o sea, que le interesaba que el objeto tuviese la misma contundencia en peso o en condición puramente química de perdurabilidad y trascendencia efímera. A él siempre decía que lo que más, para él la escultura perfecta era Stonehenge, y que el mejor momento era el de estar performando. Un hombre que su vida fue muy bien documentada, muy bien vendida, gracias a que tenía detrás al galerista Michael Herzog. Werner es como se escribe exactamente, no Herzog, ahí me acabo de confundir. Beuys pudo producir una obra que lo movía por el mundo entero. Para que calculen quién es el fundador del Partido de los Verdes. Fue el primer hombre que pensó en que había que salvar el planeta públicamente, de una manera clara, en el espacio occidental. Muchos posiblemente conozcan una pieza que hizo en una documenta en el año 72, en la que pidió que se sembraran 3.000 robles, pero él te daba un pedazo de piedra, firmada por él si tú sembrabas el árbol. En este caso, hacía un juego con el propio contexto fetichista del arte contemporáneo, de que necesita un recuerdo, pero por otro lado, estaba seguro que esa piedra contenía un poder. Bueno, en el momento que un artista como Beuys, o sea, rompe todo el concepto judio-cristiano de heroicidad y de
vida en común y nos empatiza con la vida salvaje y busca en el animismo una nueva reverberación o un nuevo significado de lo que Duchamp ya había hablado, de que el objeto contiene cultura, se le acercan cómplices. Uno de esos grandes cómplices es quien está ahora performando con él en esta foto, que es James Lee Byers. Si bien Beuys para mí fue quien abrió la puerta hacia este acercamiento no monoteísta, quien abre el templo es James Lee Byers. James Lee Byers es un artista norteamericano que se orientaliza y aquello que se llamaba ya entre los teóricos de los años 60-70 los reduccionismos del minimalismo, él no puede evitar auratizarlo con contenido. Esta pieza la pueden ver en el Reina, en el Palacio Velázquez, estuvo en el Hangar Bicocca en Milán y ahora acabo de verla yo en el Reina, no sé hasta qué fecha está, pero creo que sí está todavía, como hasta principios de octubre creo que estaba. La pieza se llama Unicornio y es la misma tela de seda con la que se hacía inicialmente los paracaídas con el diente de un narval. ¿Se acuerdan? La ballena, el cetáceo que tiene un diente que sale hacia afuera. Vale, es como el animal imposible del mar y el animal imposible y el sueño del hombre de volar, cómo se conjugan en otro animal mitológico que es el unicornio, pero que está sobre un mueble neoclásico alemán. Y Jan Lee abre su manera de entender los objetos cuando todo lo que hace lo convierte en una especie de búsqueda casi numerológica, zen, de alguna manera limpia de estrategias seductoras, pero siempre poéticas. La Mesa del Amor Perfecto, que es esta pieza que está aquí, se le ocurrió cuando fue a Granada en el año 1994. Lo invitaron a Granada a que diera una conferencia porque querían que fuera a ver un espacio de el Palacio de Carlos V y la Diputación de Granada. En ese tiempo no tenían el Centro Guerrero, nada más que tenían el Palacio de Conde de Gavia. Lo llevó Kevin Power, que era amigo suyo, y vio la Cruces de Granada, el 2 de mayo, y dijo, que se puede hacer todo esto con flores. ¿Cómo se hace? Dice, bueno, pues se usa polispán y entonces se mezclan, se ponen, se aguantan. Y se le ocurrió esta pieza que se llama La Mesa del Amor Perfecto, que son 3.333 flores rosas que se tienen que rehacer cada 7 días, porque cada 7 días hay que rehacer el amor para mantenerlo de manera perfecta. Para mí es una pieza magistral. Muchos la conocen porque la copia número 1 es propiedad de Eli Van, pero ese auratizar el espacio sagrado, ese auratizar el objeto que tanto el minimalismo lo dotó como una especie de cúspide de la modernidad, Jan Lee se la carga y la dota de otra vida, que a mí me parece que conecta inmediatamente con uno de los artistas más brillantes de su generación y que murió recientemente, que se llama Tunga, aunque su nombre real es Antonio José de Barros, un artista brasileño, el cual comprendió que todo estaba mediado por el cuerpo y los sentidos. Si bien Jan Lee quería aturdir de alguna manera u otra al espectador, los posconcretos brasileños también querían hacerlo, pero dotándolos de carne, dotándolos de una especie de fisicidad muy específica, donde el territorio de la exposición era invadida, siempre molestada por el artista que la realiza. Tunga, para mí, es el artista más grande de su generación. Por supuesto que Cildo Meireles todo el mundo lo recuerda como el gran instalador brasileño, pero si bien
Sildo y Waltercio Caldas abrieron la puerta hacia ese arte neoconcreto, postconcreto, Tunga lo llevó a un espacio de poesía donde la fragilidad mediaba, donde lo neobarroco mediaba y donde hay una especie de tendencia constante hacia el rito. Entre otras cosas porque Tunga vivió muchos años en Río, no era de Sao Paulo ni de Brasilia, era de la ciudad más africana posiblemente de Brasil, donde no solamente el candomblé, sino también el culto de Ifá, y aproximadamente hay 24 o 25 nuevas religiones sincréticas en Brasil. Todo el mundo nada más que conoce el candomblé, y yo que soy religioso de la religión yoruba conozco el culto de Ifá, pero no conozco los demás. En cambio, Tunga sí se metía en esas investigaciones y trabajaba con posibles metáforas sobre la relación con la que convivimos con la muerte, a tal punto que fue el primer artista latinoamericano que logró exhibir en el Louvre con esta pieza. Ok, llegados aquí hay un artista norteamericano que se llama Jimmy Durhan, que le da otra vuelta a este asunto de una manera todavía más risueña o, podríamos decir, humorística o sarcástica, y es que Jimmy Durhan es descendiente de un hombre blanco y una mujer cherokee, por tanto es un mestizo. Y decía que Duchamp, como todo buen imperialista europeo, le había robado también la condición de animista que tenía la cultura amerindia, y que él también sabía que evidentemente una piedra tenía alma, y que evidentemente era claro que un pedazo de tela tenía alma, y que evidentemente todos los... Por ejemplo, esta pieza se llama... Esta pieza es muy famosa, la invitan a documentar en el 92, y él pide que le den el sótano, porque lo que quiere, esta se llama bosque petrificado. Él se descubre que en el sótano hay unos muebles de oficina, de madera, que están abandonados, y como siempre hace una crítica a este maltrato de la madera, este maltrato y esta necesidad destructiva de Occidente constantemente de usar y reusar cosas, y lo que hace es que lo tapa. Dice, ya que no lo van a usar, conviértanlo en una obra de arte. Al final el humano siempre está haciendo esto de petrificar cualquier cosa. Entonces, Jimmy Durhan, que se conectaba también perfectamente con los Povera, sí cree que cada cosa que hace está tocado por una mano de un dios, aunque ese sea un dios cherokee, no un dios blanco, no un dios judío-cristiano, incluso tampoco un dios islámico, ni tampoco un dios búdico. Y Jimmy Durhan le abrió la cabeza a un artista cubano que muchos conocen en estas islas porque ha expuesto un par de veces, que es José Bedia. Pero José Bedia no hubiese existido tampoco si no existía un autor que se llama Lévi-Strauss. Si Claude Lévi-Strauss no hubiese escrito su mirada sobre la antropología estructural, el grupo de la generación de volumen 1, donde Bedia estaba incluido, no hubiesen descubierto que hay una manera en la que podemos mirarnos a nosotros mismos desestructurando los mitos que nos construyen. En este sentido, esta pieza me parece magistral de Bedia, se llama La llegada de Cristo. Y la llegada de Cristo es nada más y nada menos que la Santa, la Niña y la Santa María, de tres pieles, o sea, tres grandes espíritus sobre los que se soportan tres pieles de tres felinos casi endémicos americanos masacrados por los conquistadores, pero en cambio él los masacra con flechas, porque siempre la flecha del indio es la mal vista y no el disparo del blanco. Para que ustedes calculen cómo piensa la figura de un artista como Bedia, a los 13 años se gana el premio el mejor dibujo del año de la Escuela de San Alejandro, cuando entró a estudiar en lo que sería bachiller, con un dibujo que se suponía que era un dibujo directo al natural, o en este caso era de pura imaginación, estilo libre, en el que él pinta de una manera estilizada, dibuja de manera estilizada hacia abajo a una figura de un indio de espalda.
¿no? Disparando hacia allá, montado en un caballo, disparando hacia allá. Y su profesor, Alejo, le dice que por qué el indio estaba disparando hacia allá, que por qué no disparaba hacia acá. Dice, porque yo estoy del lado del indio. ¿Ok? Ese cambio se lo dio Lévi-Strauss. Ese cambio se lo dio Jimmy Durkheim. Ese cambio se lo dio, por supuesto, Boyce. Pues José Bedia incorpora otro elemento, además de sus preocupaciones por las culturas amerindias, que fue el principio de su carrera, pero que es una preocupación que se ha mantenido hasta el día de hoy, y es la incorporación de una especie de didáctica, él le llama alfabetizar a los blancos, esto me encanta, didáctica de cuáles son las bases y los fundamentos de la cultura kikonga. José Bedia se inicia en la cultura parocongo mayombe en el año 84 y a partir de ese momento su visión del mundo entra en una visión filtrada por el pensamiento kikongo, en el cual la ritualidad de limpieza y la ritualidad de esfuerzo por sobrevivir en un tiempo muy violento es constante. Esta pieza se llama Malos Pensamientos, es propiedad del Centro Atlántico de Arte Moderno, que el Bedia la donó cuando hizo su muestra personal Nomadismos ahí hace unos 15 años. Pero esta es la que lo lanzó a la fama internacionalmente cuando se ganó el primero o segundo premio, no recuerdo ahora mismo, de la Bienal de La Habana. La pieza se llama Golpe del Tiempo. Y esta tuvimos el lujo de producirla en Santa Fe en el año 2004, cuando hicimos su retrospectiva. En este caso se fijan que él trata de como alterar la noción de altar. O sea, la noción de un altar la trata de fragmentar, la trata de convertir en algo que te abraza, en algo que te invade, en algo que va hacia adelante en una perspectiva china. Esto en Bedia lo hace posiblemente uno de los instaladores más grandes que ha dado Cuba en los últimos 50 años. Otra cosa que digamos es mentira. Pero posiblemente también uno de los hombres más cultos que yo conozco. O sea, Bedia es un erudito. Tiene una colección de arte tribal que llega a más de 5.000 copias, de 5.000 figuras, y ha viajado por el mundo entero fundamentalmente para investigar en cuáles son las culturas primalistas, como llama su maestro Robert Farley Thompson. Por ejemplo, mucho que se habla cuando se habla de arte, de la imaginería de los artistas, pero si Bedia no hubiese conocido a Thompson, Bedia a lo mejor no hubiese abierto su diapasón hacia otras cuestiones de la cultura africana que él no conocía, porque él estaba muy centrado en lo kikongo. Y Thompson es un gran avalista para Pepe en los Estados Unidos, además. Pero Bedia sale a la palestra cubana con otro gran artista que se llama Juan Francisco Elso Padilla, desaparecido de una manera temprana, el cual no tenía la especificidad de pensar en una religión específica afrocubana, pero sí tenía una especificidad de pensar la cultura como el legado de una cosa que es trascendente pero efímero. O sea, siempre se va a deteriorar, siempre se va a desaparecer. La militancia física de Juan Francisco Elso Padilla con su obra como una entrega total hacia cómo se tiene que hacer la cosa escultura, es tal que aquí, bueno, esto me interesa que vieran la pieza por delante y que la vean por detrás. Es tal que muchísimas de sus obras son muy difíciles de conservar, hay muy pocas, algunas ya están deterioradas y han tenido que destruirse, y otras son imposibles de confirmar. Por ejemplo, esta es la tercera versión del pájaro, porque era imposible que esas ramitas se mantuviesen. Pero la obra más famosa de Juan Francisco Elso Padilla es Por América. Es esta escultura a escala natural, pero a escala de la estatura de Juan Francisco Elso Padilla, no a la estatura de José Martí, de nuestro héroe nacional, que es José Martí.
En este caso, José Martí está caminando sobre un campo de mala hierba, que él va con un machete por delante, pero esta obra se considera una especie de maldición animista porque Elso le puso sudor suyo, esperma suyo, sangre suyo, pelo suyo. Ese pelo es de Elso, ¿vale? Como si él estuviera haciendo un ritual de entrega total a este ejercicio escultórico, cuando curiosamente Elso en verdad era cristiano, no era específicamente yoruba. El que sí era yoruba era Ricardo Rodríguez Bray, más conocido como Ricardo Bray, después se quitó Rodríguez, que es otro artista de esa generación que, a diferencia de Elso y Bedia, que sí tratan de construir un imaginario, por tanto, narrar una historia, Bray trata de desnarrar. O sea, Bray trata de encontrar una especie de esencia sucia en la que todo está mestizo, en la que todo está difuso, en la que todo está dañado, porque el tiempo es así. O sea, el tiempo todo lo atraviesa. Posiblemente alguno de ustedes conozca una pieza de Marina Abramovic, que son 3 escaleras con cuchillo. Es un homenaje a el señor Ricardo Bray, que hizo esta pieza unos años antes que ella expuso juntos y le dijo: algún día homenajearé ese trabajo porque me parece magnífico. Y es sobre la dificultad de la subida o sobre la dificultad de emigrar. Después de esto, Elso ha construido una especie de objetos rituales donde crea como si fuesen talismanes permanentes en el cual se recicla todo lo que va conviviendo. Pero a ver, por ejemplo, para que entiendan que en algunos casos hay códigos que solamente los iniciados los entienden. Esto es una pata de elefante real. Bien, es una pata de elefante real que él compra, por supuesto, en un anticuario. Esta pata de elefante tiene un siglo, o sea, no ha matado a ningún elefante ayer para hacer la obra. Al contrario, él lo que está haciendo es criticando cómo Occidente frivolizó la tenencia de un objeto que para un africano en concreto, un hijo de Ifá, o sea, un babalao, un iniciado en la religión de Ifá, es sagrado. O sea, se supone que donde vive el Ifá es en una pata de elefante. Pues aquí él hace una especie de metáfora sobre cómo te han vaciado y te han dejado toda esa basura, toda la basura fuera, y han tratado de quitarte tu esencia. Vamos a contenerte. En este proyecto que hace Bray, que es sobre el universo, se llama Universo en Universo, son aproximadamente unos 300 mesas que estuvo mostrando por diferentes museos, en los que él crea un universo a través de dibujo, fundamentalmente. Pero alumnos de Elso y Bray fueron Carlos Esteve, que Carlos trató de construir una especie de mundo, vamos a decir, anímico, fundamentalmente, en el que el sujeto estaba, como siempre, preso o apresado por su contexto. Y otro alumno, que es Luis Gómez Armentero, un artista que ustedes conocen porque fue becario del centro de residencia de aquí de la Regenta, y que es un artista que, en cambio, lo que lo apega a Elso y a Bray y a Bedia es una idea de la cultura como algo realmente holístico y promiscuo y abierto. En cambio, yo siempre he pensado que lo que a él le interesa es el poder de la lengua. O sea, cómo los lenguajes tienen un poder. Cómo el lenguaje dibujístico tiene un poder, el lenguaje escultórico tiene otro poder, cómo la contención del sonido tiene un poder, cómo la luz tiene un poder, o cómo la palabra también la tiene. Estas son las últimas piezas de él, Miserere, y
la última que ha sido una de las últimas que está bastante renombrada por ahí, se llama Un sueño sufí. Y bueno, si no leen en inglés, lo que dice es, yo también puedo venderle mi miseria. Si usted quiere, también puedo venderle mi miseria, que es algo que pasa constantemente en, digamos, los países tercermundistas. Al final llega el primer mundo a observarlo y a comprarlo para tener un pedacito de su miseria, entre otras cosas para decir, yo no soy eso. Hay un artista cubano del cual yo fui el tutor de su tesis de licenciatura, José Ángel Vincent, que tiene una pieza que me gusta mucho, en la que él trata de describir algunos refranes de la religión yoruba. En este caso es estira la mano hasta donde llegue. Y lo que hace es, primero, ven que esto es una especie de alambre que tiene un muelle. Bueno, pues ese muelle se estira por la galería, ahora lo ven ahí, con esa mano que es de metal. Pero la pieza más famosa de Vincent es una pieza en la que él socializa un ritual. Hay un ritual yoruba que se llama recogimiento, o rogación y recogimiento, en lo que te perturba lo ponen en un papelito, te lo ponen en la cabeza, después te ponen un pedazo de algodón. No les voy a decir qué cosas les echan porque eso es secreto solamente de los religiosos, pero después de eso te lo quitan y te dicen que cuando te lo quites se supone que esa perturbación ya se te va. Lo que hizo Vincent fue invitar a más de 150 personas, es una edición de 3, una pieza que tiene 3 ediciones o 3 versiones, y siempre ha invitado a siempre más o menos mínimo 50 personas, en la que él pide que escriba sus perturbaciones, aquello que le perturba, aquello de lo que quiere quitarse. Y entonces esta pieza se llama por eso Rogación y Limpieza para los cubanos. Pero anterior a Vincent, en Haití hay una figura que se llama Eduardo Carrier, que a mí me interesa mucho porque es el primer artista contemporáneo que se acerca a la construcción de la cultura vudú como mitología, más allá de las miradas cinematográficas de Hollywood. Eduardo Carrier es un haitiano que se acerca al vudú no como una construcción mitológica que ha sido transportada desde África hasta aquí, sino como algo autóctono, o sea, como algo propio, o sea, como si existiera una especie de burbuja. Y lo hace para mantenerlo desde un barroquismo en el que embellece aquello que Hollywood se ha dedicado a enfecer, si existiera ese verbo, afear sería. Y en Cuba hay un artista que se llama Belkis Ayón, en paz descanse, que murió, Ibbae sería en Yoruba, la cual está más cerca de Dubar Carrier que de los otros artistas cubanos que estaban tocando los temas relacionados con la cultura afrocubana, porque se supone que el vudú es, digamos, un tema tabú y misterioso para el resto del mundo, pero para los haitianos no. Bueno, el culto araná o los abacuá es una religión que es de la regla quimbisa hombres leopardo, que también es un misterio en Cuba, porque es una sociedad secreta solamente de hombres. Es una sociedad secreta donde no se permite filmar, no se permite fotografiar, no se permite contar qué ocurre dentro y fuera. Lo más parecido que hay, digamos, en la cultura occidental blanca, en la masonería o el rosacrucismo posiblemente. Y Belkis, que además se le ha hecho recientemente una exposición retrospectiva que pienso que sí se le ha hecho justicia, que estuvo en el Reina y estuvo en una itinerancia americana, logró por lo menos abrir una puerta diferente, y era cómo había la posibilidad de que una mujer también hablara de temas de hombre, por un lado, pero por otro lado, por su formación como grabadora y profesora de grabado, sí tiene un pequeño deje moderno en la idea de que ella sí quería crear
un estilo, un espíritu personal que personalmente creo que la conectaba mucho más con Manuel Mendívez, que no he mencionado antes, aunque sea anterior a Bedia, porque Mendívez, es curioso, fue un artista negado por la generación de los 80s, pero después sacralizado en el siglo XXI. Fundamentalmente porque Mendívez además se abrió a performatizar su trabajo, a llevar una especie de ficción ritualística más allá de la construcción de un objeto. Aunque he incorporado estas dos esculturas, porque hay una artista de la que no voy a poner imágenes, pero después las buscan, verán cuánto ha influido la primera obra escultórica de Manuel Mendívez en los nuevos artistas afroamericanos de los Estados Unidos, que ahora se están preocupando por sus raíces africanistas, aunque no sepan qué significa. De hecho, casi todos son católicos o cristianos más que católicos, o ateos, pero no saben qué significa absolutamente nada de las más de 170 culturas o cultos religiosos que hay en África. Desde mi punto de vista, el mejor alumno de Mendívez realmente no es Belkis, sino es Roberto Diago. Roberto Diago es nieto de Roberto Diago, un artista de la vanguardia cubana, que sí tenía una relación representacional, o sea, de ilustración de la cultura africana en su trabajo, pero no profundizaba en cuáles eran los cimientos de esa cultura. Esto también hay que entenderlo, o sea, la modernidad, cuando Picasso abrió esa puerta de decir, también me interesa las figuras africanas dentro de las construcciones postcubistas, abrió otra caja de Pandora y es, que podemos mirar esto nuestro. Y Cuba tiene otros grandes maestros, en concreto una especie de cuarteto o tetralogía, que son Roberto Diago, Wilfredo Lan, René Portocarrero y Agustín Cárdenas, que los cuatro se adentran a la cultura visual, a la cultura afrocubana, pero de alguna manera lo hacen solo desde una perspectiva retiniana, o sea, de solo representarla y callando su secreto incluso. Diago, que también es yoruba, aunque no está iniciado, sí se conecta con esto, y en esta pieza que se llama Dimú, que significa ofrenda, regalo, que realmente la serie se llamaba Flores para mis muertos, tiene una relación más natural con cómo convivimos en la cultura cubana con los cultos afrocubanos, en este caso haciendo estas especies de paños mágicos en los que te envuelven en el espacio. Pero a mí lo que más me gusta de Diago a día de hoy es estas esculturas de metal, de bronce, que parecen que los pone a flotar en el espacio, como si los estuviese tratando de atrapar como espíritus que están en este tiempo. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. Un segundito. Aquí iba a parar, pero no, mejor no. Vamos a seguir, paramos después, porque estoy más rápido de lo que yo pensaba. Bueno, hasta ahora les he mostrado, digamos, lo que yo pienso que es un acercamiento así muy rápido de aquellos artistas que han tomado la fe como cosa, o sea, la fe como material, la fe como narrativa, las diferentes búsquedas espirituales de las culturas animistas sincretizadas con las culturas occidentales, con la cultura occidental, y haciendo este occidente mestizo que ahora somos, pero como cosa. O sea, si se fijan, todos, o sea, materializan al final su experiencia contra algo, o sea, un objeto, un dibujo, una instalación, una pintura. En cambio, del mismo Beuys sale
otra rama, y es uno de sus mejores alumnos, que es Dieter Appel. Es un fotógrafo alemán excelente, muy conocido por esta serie de El Vigía, el cual le abre un nuevo camino a la fotografía latinoamericana, o yo diría atlántica en general, y es la de, primero, perpetuar un instante de ritual, y segundo, no tiene por qué ser bello, no tiene por qué no contener nuestra fealdad. ¿Por qué? Porque él era un expresionista. O sea, esto Alemania lo tiene fácil, tiene una tradición que le respalda de expresionismo. Pero América Latina puede tenerlo como una situación acomplejada ante la gran vanguardia y la gran academia anterior. Dieter Appel abrió esa puerta hacia un uso del documento fotográfico más desprejuiciado, a tanto que hay una artista cubana, una cubanita que en esos años estaba en Nueva York estudiando, no, realmente estudió en Ohio, que estaba trabajando con el cuerpo, y después de estar trabajando específicamente cuestiones que estaban relacionadas con la violencia de género, con la violencia, con las cuestiones de masculinidad y feminidad, viajó a Cuba, conoció a Bedia, a Ray, a Bray, a Elso, vio las exposiciones de Beuys, vio las exposiciones de Dieter Appel, y su vida cambió. Es verdad que también en ese tiempo, digamos, todo el body art estaba intentando acercarse a una especie de ritualidad ancestral. O sea, Rebecca Hall, Eva Hess y la primera Marina Abramovic estaban todavía ahí. Pero Ana entró en otra dimensión cuando estuvo en Cuba y quiso buscar una raíz universal en la que el cuerpo formaba parte de una especie de ritualidad que quedaba, de la que quedaba una huella. Pero, por ejemplo, para los supersticiosos dicen que cuando ella hizo esta pieza que se llama La tumba de Ñáñigo, realmente se llama el sepelio de Ñáñigo, que es el abacuá, a propósito, después muere. Ella murió, su muerte es un misterio, accidentalmente, después de una discusión con su marido, Calandre, que cayó balcón abajo. El 50% dicen que él la mató, el otro 50% dice que ella se tiró. No se sabe. Ahora que acaba de morir Calandre, posiblemente se pueda hacer una investigación seria. Los supersticiosos dicen que la empujaron los espíritus con los espíritus que coqueteaba. No lo creo. Ana era grandísima y podía con todos esos espíritus ir y vuelta. Y por otro lado, los espíritus realmente, esta construcción de que los fantasmas hacen daño es una construcción muy occidental. Los fantasmas están aquí y ya está. Por lo menos para los africanos o los afro cubanos. Y Ana abrió la puerta para que alguien como Marta María Pérez Brava se acercase a su cuerpo, ritualizándolo y convirtiéndolo en un mecanismo de poetización de qué cosas son las prácticas rituales. Por ejemplo, esta pieza se llama Protección, y ella tiene unas espinas de ceiba en el pecho. La ceiba es el árbol nacional cubano, pero el iroco es uno de los árboles más importantes de África que todavía vive en Cuba, o sea, existe en Cuba. Y esta pieza es una pieza sobre la emigración constante del pueblo cubano. Esta es una pieza que me gusta mucho, que es Nadie vive solo, o sea, todo el mundo está acompañado, y es un díptico en el que ella crea una conversación entre la pieza de arriba y la pieza de abajo. Esta es Así nace un río, en la que hace una performance en la que ella está tocando una mano congelada que se derrite durante ese tiempo. Y esta pieza es la última que le he exhibido, que se llama Un secreto, en la que ella simplemente le cuenta un secreto a una botella y lo tapa. Marta, por ejemplo, ha evolucionado de una obra en un principio puramente minimalista, preocupada por el land art, a una obra de investigación antropológica en las culturas sincréticas, Yoruba primero, Kikonga después,
Y actualmente está más enfrascada en cómo convivimos con una especie de relación de espiritismo permanente. Algo que un fotógrafo como Mario Cravo Neto llevó a un nivel extraordinario en cuanto a cómo logró fotografiar momentos rituales que en muchos casos eran prohibidos o secretos. De Mario Cravo Neto no se sabe si sus fotos están exageradas o no. Hay un momento en el que los performances que él fotografía no se sabe si son performances o son rituales reales. Porque, por ejemplo, yo sé que hay un ritual que es ponerte un huevo en la boca, meterlo hasta adentro, sacarlo y después limpiarte con él y hacer un esbo. Esbo significa ritual de limpieza. Pero esto de fotografiar un instante secreto específico del ritual es lo que hace a Cravo Neto, que es un brasileño que murió recientemente, uno de los grandes. Pero para que vean los paralelismos, Víctor Vázquez es un artista puertorriqueño que también se hace, de pronto me salió el acento puertorriqueño y todo, que de pronto prefiere que el objeto fotográfico tenga también color, textura, materialidad, y empieza a hacer fotoobjetos, empieza a hacer unas fotografías, que a propósito en ese tiempo todavía todo esto era analógico, en los que él interviene al punto de que le pone la materia, o interviene en este plan de que las convierte en collage. Y tanto se empuja esa materialidad que termina siendo prácticamente más un instalador que un fotógrafo puro. En Cuba, por otro camino completamente diferente al de todos estos, María Magdalena Campos se fue muy joven hacia los Estados Unidos. Y cuando María Magdalena Campos, que era escultora fundamentalmente, llega a los Estados Unidos, se encuentra en una situación muy, muy extraña para producir obra. Aunque ella se fue con una beca para estudiar en un máster, logró una beca para estudiar un máster en los Estados Unidos, ella se dio cuenta de que iba a tener un problema si iba a seguir haciendo esculturas de gran formato, porque era escultora de instalaciones. Y descubrió en un taller que recibió la fotografía de la Polaroid gigante, que es copia única. Saben que existe una Polaroid gigante, que es copia única. Cuando descubrió esa máquina, su vida cambió. Y empezó a hacer estos performances fotográficos en los cuales la pieza es única y siempre fragmentada. Todo esto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 fotos crean esa imagen. En este caso son 10, en este caso son 1, 2, 3, 4, 8, 12. Y después, María Magdalena, últimamente, lo último que ha hecho es ya despojarse de la fotografía como único soporte, activar el performance directamente en el espacio museístico, intervenir la fotografía al punto de que sea prácticamente puro collage y dibujo, y por último, performarlo. Pero aunque Marta está, aunque Magdalena, disculpen, no Marta, María Magdalena, está conectándose evidentemente con el señor Manuel Mendive, ella lo ritualiza desde ella, o sea, ella sí participa en el ritual que ocurre. Algo que también hace Guadalupe Maravillas, un coreógrafo salvadoreño, de origen salvadoreño pero neoyorquino de formación, cuyo nombre anterior era Iván Morazán, que actualmente se autonombra Guadalupe Maravillas, el cual después de un proceso de reconstrucción personal decide que tiene que intentar, como se sanó a sí mismo, sanar a todos aquellos con quienes conviva. Y hace una obra donde, después de investigaciones sonoras, de vibraciones, de cómo ciertas determinadas reverberaciones en unos decibelios y en unas vibraciones específicas sanan una parte del cuerpo u otra, hace estas piezas que son gongs, ¿vale? Ven que son unas bolas, ¿no? Estos gongs, después él los activa, aquí los ven, y
con ellos crea una especie de sanación, en este caso de, digamos, el público que participa, siendo de alguna manera la conclusión de hacia dónde puede disgregarse esta búsqueda espiritualista del siglo XXI, y es hacia el sentido comunitario, pero siempre también promiscuo y mestizo, donde de nuevo, una vez más, se le da la razón al señor Claudio Levi-Strauss y se concluye de que tal vez el arte sea la religión del futuro. Este es, digamos, el final de la conferencia. No he nombrado a un par de artistas españolas que quiero solamente decir. Una es Eulalia Baldosera, primero porque ya estuvo aquí, ya la conocían, ya saben lo que hace, ha expuesto además 2 veces recientemente, y la segunda es Marina Vargas. Y no traje imágenes de Marina porque la obra de Marina es, o sea, amerita una conferencia ella sola, porque la forma en la que su investigación en cómo la espiritualidad nos repercute ha evolucionado desde un acercamiento primero de, digamos, casi desde fuera hasta la última obra en la que el ritual en sí también participa como ritual de sanación, y me parecía que era demasiado precipitado nada más que poner un par de imágenes de ella. En algún momento haremos una conferencia sobre ella, me inviten en el Regente o no, pero solo de ella. Y no solo quería mencionarla, no poner imágenes, porque preferiría cerrar con 101 imagen, porque 101 es 3 y 3 es la base de la religión que practico. Muchas gracias. Son 111. ¿Pregunta? A ver, ¿cómo vamos? Ah, mira, 5 minutos nada más. Bien, bien. Antes de nada, felicitarte por la conferencia. Es verdad que han sido numerosos autores, imágenes y obras, pero creo que nos hacemos una idea de, muy superficial, lógicamente, pero nos hacemos una idea del panorama latinoamericano en torno a estos temas. Yo simplemente quería preguntarte si tienes en cuenta o reconoces también ese tipo de prácticas en el arte que se desarrolla en Canarias. ¿Hay algún artista que se vincula con la espiritualidad o que lo tienes más o menos identificado con ese tipo de práctica? A ver, hay algo muy curioso que no creo que sea búsqueda espiritual, sino es una especie de búsqueda automática del lenguaje. Hay una parte de muchos artistas canarios que están como obsesionados con unos lenguajes, quieren trabajar sobre ellos de una manera constante. Esa constancia lo hace casi ritualístico, pero no creo que ellos estén conscientes de eso, ni creo que tengan esa pretensión tampoco. Yo no conozco a ninguno, ¿vale? Aunque, por otro lado, venga, vamos de perdidos al río. Por otro lado, me parece que sería una frivolidad, porque si bien Canarias es territorio conquistado, la cultura anterior fue devastada, o sea, no quedó prácticamente nada. Cualquier cosa que hagamos sobre eso es una construcción fake. Entonces, dicho esto, o sea, el arte es una ficción. O sea, tú puedes ficcionar sobre lo que te dé la gana y puedes ser feliz haciéndolo, pero no me vendas la moto. ¿Vale? Ya yo me vendí la moto de creer en el arte. El arte es una cuestión de fe también, fundamentalmente. Pero
que me digas que eres guanche y eres rubia, ojos verdes, no me lo creo. ¿Tú me entiendes? Porque no es compatible guanche con rubia, ojos verdes. O rubio o ojos verdes, tampoco, por no pensar en sexo, en género. O hay una cosa, por ejemplo, esto es una cosa de una conversación no una conversación, una pregunta que le hice a un teórico que me dice, no, que si de lo del colonial, que si lo colonial, y yo le dije, mira, eres blanco, de ojos verdes. O sea, y también cuando vas a las Américas te comportas como un colonizador. O sea, tienes el privilegio de un español, o sea, europeo. Por tanto, no me vengas de víctima de canario, no machea. Ahí hay que tenerlo claro. Es verdad, somos territorio ultraperiférico, pero sin victimizarlo. Porque tenemos muchísimas ventajas, que son las ventajas de Europa, son las ventajas del primer mundo. Entonces, ¿que habrá que investigar sobre la cultura ancestral, yo le llamaría así, canaria? Por supuesto. ¿Que habrá que crear ficciones alrededor de ella? Por supuesto. Pero para eso ya está el cine, la literatura, o sea, el arte que lo haga desde el discurso decolonial me parece oportunista. Porque, fundamentalmente, no lo conocen, o sea, no conocen realmente la cultura aborigen originaria, y segundo, en muchísimos casos está como empostado, o sea, porque no hay un vínculo. En el caso de las culturas afrocubanas, afroamericanas, afrotransatlánticas, se mantienen esas culturas, hay una ritualidad, hay unos alimentos, hay una lengua, hay un panteón de deidades. Lo siento, pero hasta lo que yo sé, eso no lo hay en la cultura canaria originaria. Desapareció, la destruyeron totalmente. Entonces, hacerlo está bien, pero que sepamos que no es más de lo que es. Y es como máximo un homenaje, pero más nada. Ficción al final no importa, la cuestión es cómo construyes esa ficción, sea o no real, sea o no legítima, o sea o no posible, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención y me gustaría que te extendiera. Oye, me ha gustado enormemente porque pensaba que venía a oír hablar de espiritualidad y has formado, tanto desde el punto de vista colonialista como el desarrollo, la historia de Bedi y demás. Me ha gustado muchísimo la conferencia, ¿no? Pero me gustaría que desarrollaras, creo que nombraste a Django, Lang, Carrero y Cárdenas, cuando hablaba sobre la perspectiva retiniana, pero callada. O sea, una parte que me interesa que, si puedes, desarrollar. Y después hay otra parte con el tema de la fe como cosa, que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Porque cuando leí en su día, y todavía lo tengo por ahí, el libro de Hegel sobre la cosa, me pareció lo incomprensible, pero es que ahora, con Byung-Chul Han sobre la no cosa, se abre un tema todavía más extensible, y él se refiere a la gramola, y también muy interesante. Cualquier caso, felicidades por la conferencia, porque has planteado, a mí me da hasta un poquito de miedo, porque desde el punto de vista, por ejemplo, que tampoco entiendo mucho, hay varios personajes que no entiendo, pero que me atrevo con ellos, como Junger Habermas, cuando plantea el rito y el mito, esa tendencia salvífica de las religiones, me da un poquito de miedo. Pero bueno, a ver si me aclaras un poquito lo concreto que es sobre el tema de Django Lang, Carrero y... Los primeros, vale, mira, son, vamos a decir, artistas de la modernidad, o sea, artistas de la vanguardia histórica, artistas que de alguna manera preferían quedarse en la superficie de la representación, ¿vale? No, cuando te digo que no contaron secretos, es, aquí te lo puedo especificar, y es, José Bedia tiene una pieza que se llama Los Ingredientes. Y en esta pieza que se llama Los Ingredientes, él dibuja todos los ingredientes que se ponen dentro de una enganga, o sea, dentro de un objeto de poder de la religión Kikonga, del Palo Congo Mayombe, ¿vale? Lo explica, lo pone cada uno, o sea, se pone esto, esto y esto y esto y esto y esto. En el caso de, por ejemplo, Lang, aparece en un rinconcito de una pintura suya una enganga.
pero no aparece su misterio, ¿entiendes? No revela su misterio. O sea, tampoco lo hizo Diago, tampoco lo hizo Diago Abuelo, tampoco lo hizo René Portocarrero. René Portocarrero sí pintó, curiosamente, Irene. O sea, pintó bailadores de la cultura de los abacuá, pero lo hizo, lo hicieron de alguna manera casi como folclorismo, como orgullo de distinción nacional, no como conocimiento de causa. ¿Lo entienden o no? La diferencia que hay, por ejemplo, René Portocarrero dibuja un te voy a decir el bailador de danza abacuá, para no decirte un ireme, porque no es la palabra, cuando él era homosexual. Entonces, él no podía ser abacuá, porque los abacuanos son homófobos, no aceptan a los homosexuales. Y también podrían decir que son misóginos, porque tampoco aceptan a las mujeres. Entonces, su representación es solo retiniana. Él no sabía qué pasaba detrás del ritual. ¿Ahora lo entiendes? Cuando digo que estos artistas son retinianos porque no son practicantes de la religión, sino estaban desde fuera, la veían y la representaban. Entender creo que lo entiendo y te explicas muy bien, pero yo me refería más en esa parte, más que a la cuestión retiniana, a lo que decías después, ¿no? Que te decía que era, pero callando. ¿Te lo estoy explicando? Ya, pero sí, callando, que no entendía cómo se pueden hacer las dos cosas. De todas maneras hay una referencia que me parece muy interesante, creo que es de José Bedia, cuando planteaba que, igual va por ahí el asunto, y esa mirada colonial es interesante, que decía, cuando aprendamos a ver un templete florentino con los mismos ojos, ese templete, que cuando vemos a un tipí indio, quizás... No te oigo. Sí, que decía José Bedia que cuando empecemos a aprender a ver a un templete florentino con los mismos ojos, el templete florentino que un tipí indio, esa relación, igual te refieres a eso, ¿no? O sea, al objeto de la mirada, ¿no? Como se ve. No, me refiero a la actitud del sujeto ante la religión. Uno, está representado, o ante la cultura religiosa, porque hay que entender esto, o sea, los cultos sincréticos no son religiones. Las religiones son una religión, el concepto de religión es un concepto que al final termina en una institución. Y el credo, no. La creencia, no. La creencia se disipa, se extiende. No tiene, de hecho, a ver, es tan sencillo como que, por ejemplo, el templo del Yoruba es tu casa, no es una iglesia. ¿Vale? Entonces, eso ya diferencia radicalmente la construcción o sea, cómo se construye el pensamiento de un tipo de cultura y de otra. Lo que te decía de manera retiniana y callado en concreto de los maestros modernos es que ellos en muchos casos, primero, no eran practicantes, segundo, estaban viéndolo desde fuera, ¿vale? Y además, callados porque no sabían el misterio, no conocen lo que pasa del otro lado. Entonces, nada más que están haciendo la representación, ¿vale? Y sobre la cosa y la acción, es que estos artistas estaban preocupando, o siguen preocupándose algunos de ellos, por cómo algunas materias específicas tienen un poder, ¿vale? Cómo tiene sentido que una cosa se haga en barro y otra que se haga en bronce, cómo tiene sentido que una cosa se haga en tela y otra se haga en vino. O sea, Luis Gómez, por ejemplo, tiene una serie de dibujos de vino sobre pared. Y ahí lo que está haciendo es un guiño perfecto al cristianismo, pero las imágenes que está representando no son cristianas. En muchos casos son universalistas, ni siquiera yorubas, ni siquiera kikonga, ni siquiera araná, no son africanas, son en muchos casos asiáticas. Entonces, aquí es a donde a mí me interesaba distinguir los dos bloques. Primero, el bloque de los artistas que se preocuparon. Yo pienso que es una mirada o un planteamiento estructuralista. O sea, son artistas que piensan desde la estructura, cómo se desestructura y se estructura esta cultura a la que yo pertenezco, y otros que no lo hacen desde ahí, sino lo hacen desde la acción, porque se dan cuenta que accionándolo
o sea, ellos dejan la huella de que son testigos. También tiene que ver con los nuevos medios. ¿Vale? ¿Otra pregunta? Muchas gracias, Pascual, por la... Gracias, por la excelente conferencia. Yo no tenía una pregunta, sino un pequeño comentario sobre el comienzo de la conferencia. Es muy interesante cuando intentamos abordar la espiritualidad desde el arte contemporáneo y curiosamente siempre nos aparece a Joseph Beuys como esa figura fundacional, porque hay algo es curioso por el hecho de que él también sirve como una de las figuras esenciales en el capítulo del arte contemporáneo, que es fundamentalmente europeo, y en lo que hizo que a principios de los años 60 se necesitara un nuevo nombre para el arte, fue precisamente esa radical tendencia analítica conceptual que caracteriza las dos primeras décadas. Sin embargo, empezando por Joseph Beuys, hay una serie de figuras que claramente la identificamos con lo espiritual, independientemente de que ellos al mismo tiempo eran figuras fundacionales de lo que supuestamente, visto desde una visión cartesiana dualista en oposición, es el otro extremo con respecto a lo espiritual y lo racional. Si me permiten, le voy a mencionar algo anecdótico, y es que en octubre de 1999 yo tuve la oportunidad de tener dos experiencias radicalmente opuestas en Alemania, que fueron un momento de inflexión en mi vida, que me hicieron a mí declararme absolutamente agnóstico, y fue el hecho de que en ese momento, fin de siglo, comienzo del nuevo siglo y del nuevo milenio, en Berlín se hizo una serie de exposiciones enormes, eran 3 mega exposiciones, todas ellas con el título simple de Alemania, arte del siglo XX. La portada era una imagen de Joseph Beuys, y no solo abordaba el arte, sino también todos los elementos adicionales de la cultura alemana del siglo XX, fundamentalmente la literatura y la filosofía. Y yo, recién graduado de Historia del Arte, que había consumido el arte alemán moderno y contemporáneo diluido dentro del arte europeo, me fue absolutamente apabullante, aplastante ver la producción artística alemana del siglo XX, ella sola, junto con su literatura y su filosofía. No podía imaginarme una nación específica con un volumen y una trascendencia cultural como la que yo confronté en Alemania. Yo viví en ese momento en Maastricht, en Holanda, y de vuelta pasamos por Weimar. En Weimar, muy cerca de Weimar, están los campos de concentración de Buchenwald. Uno de los pocos campos de concentración dentro del territorio alemán. Y como se podrán imaginar, yo había salido de la Alemania que era resultado de la Ilustración alemana del siglo anterior, donde precisamente había una racionalidad, pero muy mezclada con lo fantástico. Ustedes pueden imaginarla, especialmente la literatura alemana del siglo anterior, Walpurgis, Fausto, toda esa fantasía, los bosques negros y tal. No lejos de Weimar, donde tenía su casa de verano Goethe, y donde jugaba, tenía los bosques junto con Schiller, se recreaban en esa zona y de cierta manera construyeron ese momento
glorioso de la Ilustración alemana. Muy cerca de ese sitio precisamente estaban los campos de concentración en los cuales se produjo situaciones que hicieron que precisamente esa otra dualidad que es civilización y barbarie se pusieran como pares de oposición, se pusieran en precario. Y por supuesto, para mí era difícil de comprender que en la misma sociedad donde se había creado esta gran cultura se creara lo que ahora se recuerda como el ejercicio de barbarie más importante del siglo XX dentro del mismo perímetro. En el caso de Joseph Beuys, como explicó Omar Pascual, está ese momento en el que ese joven supuestamente culto fue educado para pilotear un avión de combate y matar. Sin embargo, cae y bueno, ya luego no se sabe hasta qué punto es. Hay muchos historiadores en los que cuestiona la veracidad de lo que cuento ahora, pero según la versión de Joseph Beuys, él fue herido, mal herido, fue tratado por unas tribus tártaras muy básicas, pero que lo que hicieron fue salvarle la vida. O sea, el bárbaro curador y el ilustrado, civilizado, matador. O sea, desde ahí entonces la racionalización de lo espiritual, o sea, la idea, bueno, hubo una serie de materiales que él empezó a utilizar, el arte contemporáneo al inicio se habla de la desmaterialización, sin embargo, los materiales con los que él empieza a hacer su obra, que era fundamentalmente cebo, animal, fieltro, según él, eran los materiales con los que los tártaros, los bárbaros, le salvaron la vida. Interesante que él luego aplique todo esto al performance, ¿no? Me gusta América y América me gusta a mí, porque algo muy curioso de este performance es que el alemán, como lo refiere Omar Pascual, el alemán, el civilizado, el blanco, va a Estados Unidos desde Düsseldorf, donde él era profesor en una academia. Todavía la calle que pasa por delante de esa academia, que es una calle colindante con el río Rin, se llama hoy en día todavía, lleva el nombre de Joseph Beuys Straße. Desde esa academia se va al aeropuerto de Düsseldorf, es vendado, es puesto en una cama, en una camilla, y es transportado al aeropuerto de Kennedy de Nueva York en esas condiciones, y asimismo en esas condiciones es llevado a la galería Holly Block, donde ocurre este performance. Estuvo 7 días metido en esa jaula, esa galería convertida en jaula, arriesgando su vida, porque el coyote había sido un animal, prácticamente una mascota para los aborígenes americanos, y luego fue un animal hostil al europeo cuando el europeo fue hostil al animal. O sea, y de pronto vemos al blanco tratando de reivindicarse de cierta manera, tratando o sea, de pronto en la América que él confronta no es Nueva York, no son los edificios, no es el Empire State, es simplemente ese objeto natural, ese coyote con el cual él tiene que reencontrarse. O sea, es un ejercicio de una racionalidad y de una espiritualidad, de una conversión de los dos extremos a un nivel imprecedente. O sea, hay toda una racionalización del proceso, pero al mismo tiempo esa racionalización tiene una entrega personal. O sea, es muy bonito la secuencia que ustedes pueden ver en internet del comienzo, donde el coyote fue increíblemente agresivo, trataba de marcar su territorio, hasta las últimas imágenes de ellos abrazados durmiendo juntos. O sea, es interesante cómo... Perdón, sí. Perdón. Vale, hasta ahí. Sí, perdón. Buenas tardes. Yo lo que un poco ver si podría
desarrollar la idea de el arte ser la religión del futuro, es decir, como religión, como institución, porque no tiene demasiado contenido. Esa es una frase de Claudio Lévi-Strauss, no mía, ¿vale? Para empezar. Y Lévi-Strauss lo plantea justamente por lo que hizo Duchamp, ¿vale? Que es convertir el arte en un sistema de fetichización de cualquier objeto que sea canonizable, vamos a decir así. Entonces, él dice que si Duchamp hizo esto, pues entonces el arte es la religión del futuro, ¿vale? Si el arte, de alguna manera, como sistema burgués también, ha sacralizado ciertos determinados comportamientos, entonces sí es un sistema de fe. Al final es adoración. O sea, ¿qué pasa qué son los fans de la música? Si no son idólatras. O sea, ¿qué son los fans de las series, de las películas, ¿qué son los fans? ¿Qué son los consumidores si no son idólatras? Son idólatras. Son pequeñas idolatrías, pero son idolatrías. Entonces tú le dices a un heavy que el heavy, o sea, yo qué sé, y se ponen como igualito, que se pone igual de fundamentalista que un talibán, se pone un heavy, ¿vale? Y también quería hacer una apreciación en relación a lo que dijiste de que no, es decir, que no existe una ritualidad canaria, es decir, a lo mejor como la religión que tú llevas, y es cierto, ¿no? Porque se ha despojado. Y yo personalmente, que he nacido aquí, yo tengo pues unos 50 años, yo sí que me he sentido, en mi sentir, hace 50 años o 54, ¿no? No es de hace 25 años para acá, es decir, cuando eres ahora somos una región ultraperiférica, pero en aquel momento no éramos nada, y entonces sí que estás con esa sensación de colonia, básicamente, ¿no? Y a lo mejor ese es un poco, por al menos mi sentir, ¿no? Por lo que decías, que sí, que no somos productos como digamos por aquí, que soy una persona, yo qué sé, de miles de culturas, o de no miles, unas cuantas culturas que han pasado por aquí, pero esa sensación, no, en mi caso, ¿sabes? No es de llorar, de decir no, porque hemos sido colonizados o que han erradicado nuestra cultura. Lo sientes así por un trato que en su día te dan. Es decir, ya con la entrada en la Unión Europea ya fue totalmente diferente y sí se nos consideró región ultraperiférica, pero el sentir, al menos mío como canaria, sí fue de abandono y no de conquistadora ni nada, sino de despojada, ¿no? Un poco quería hacer esa... A ver, yo sí entiendo que la cultura canaria actual, la de hoy, la de hace 5 siglos después de la conquista, vamos a decir así, es una cultura propia, ¿vale? El canario de a pie, de hoy, sí pienso que es completamente diferente al peninsular. Lo siento por los peninsulares. O sea, yo estoy aquí porque encontré Cuba con desarrollo, ¿vale? Es lo que más se parece a Cuba, Canarias. Pero de lo que estoy hablando es de otra cosa. De lo que estoy hablando es que en muchos casos todos estos artistas miraron atrás a las raíces de su cultura porque están vivas. Están ahí todavía. O sea, lo que yo digo, que era por lo menos la respuesta de la pregunta de Alejandro, que en el caso de la cultura canaria, cuando me hablan de la cultura preconquista, me parece que es falsa, porque la destrucción fue total. ¿Vale? Entonces, sí se puede ficcionar, por supuesto que sí. O sea, a ver, esto es una cosa que yo siempre digo además, lo digo cuando damos clases y la gente se pone un poco nervioso. No estamos descubriendo la vacuna del cáncer, que eso sí es importante. Y ahí sí hay que matarse por eso. Estamos haciendo cultura. Y esto es un intercambio. Y no hay que ser militante de nada. De hecho, las militancias no llegan a ninguna parte. Pero sí hay que ser coherente, creo yo. O por lo menos verosímil. Si no es verosímil, bueno, pues asumen que esto es una ficción. Y ya está. Por ahí. Por ahí era más o menos la respuesta. Yo sí sé que es un territorio diferente, por supuesto. Gracias a Dios.